Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Quisiera en esta mañana, o ya tarde, mediodía, hablar sobre algo que quizás no pensemos mucho, o más bien no hablemos mucho de ello con nadie. Simplemente nos guardamos nuestros sentimientos o lo compartimos con aquellas personas que están más cerca de nosotros. Y me refiero a que a pesar de que nosotros tenemos fe en Dios, hay momentos en la vida en que resulta difícil mantener nuestra confianza en el Señor y sentimos como que dudamos y tenemos muchas preguntas a las cuales quizás no les encontremos respuesta. Pero el desafío en esta mañana que les traigo es que a pesar de las circunstancias, por muy difíciles que éstas sean, nosotros nos mantengamos creyendo en el Señor y creyéndole al Señor, manteniendo nuestra confianza en sus promesas, que son eternas y que no cambian. Bueno, quiero leerles un versículo en Isaías 8:17, donde podemos apreciar esta fe que tenía el profeta, que a pesar de las circunstancias que le rodeaban no eran fáciles, él pudo mantener su confianza en el Señor. Dice: aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en él. En él he puesto mi esperanza. Así dice Isaías 8:17 en la versión popular. Aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en él. En él he puesto mi esperanza. Definitivamente estas palabras del profeta demuestran una gran fe, una fe inquebrantable que no depende de las circunstancias. Porque las circunstancias para Isaías y el pueblo de Dios no podrían ser peores. El justo juicio de Dios por los pecados de su pueblo no se haría esperar, y la furia de la invasión asiria caería sobre ellos y serían llevados en cautiverio por cerca de 70 años. Pues yo creo que una situación peor que esta es difícil encontrarla, sobre todo en aquel contexto. Sin embargo, escuchamos las palabras del profeta Isaías, que están firmes en su confianza en el Señor. Incluso muchas de las profecías de Isaías, él no pudo ver el cumplimiento de ellas, porque muchas se cumplieron 700 años después aproximadamente. Y esto es una gran lección para nosotros. Nos preguntamos cuán dispuestos estamos a esperar en el tiempo de Dios para ver cumplidos nuestros deseos. Como bien dice la canción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Definitivamente no somos, por nuestra propia naturaleza, dados a esperar pacientemente en el Señor, por cuanto el pecado ha estorbado esta relación con Dios. Pero hay posibilidades de crecer en el conocimiento de Dios, de fundamentarnos en la fe, en su palabra. Y estas situaciones difíciles nos ayudan con ese propósito. ¿Por qué? Porque realmente cuando todo va bien, pues no hay mayor problema para que cantemos alabanzas al Señor, para que vayamos al templo a adorarle. Pues todo está bien, no falta la salud, tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos trabajo, todo está a la orden del día. Sin embargo, las circunstancias no siempre van a ser así de agradables. El viento va a comenzar a soplar fuerte, los vientos van a mover nuestra estructura de fe y nuestra base, y podremos llegar al punto de sentir de que Dios se ha separado de nosotros
que nos ha abandonado. Porque el día malo, amados hermanos, siempre llega. Porque la fe de nosotros, los que creemos en el Señor, es necesario que sea probada. Tenemos que ser probados en nuestra fe para poder crecer en el Señor, para madurar, para ser cada día semejantes a Cristo. Por eso es que no va a faltar la prueba, no va a faltar la tentación. Y nosotros lo que debemos hacer es que en cualquiera de estas circunstancias que puedan venir a nuestra vida de repente, nosotros nos mantengamos creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas para nosotros. Sé que es un desafío bien grande, pero definitivamente esto va a suceder en nuestras vidas de alguna manera. El propósito de esta pequeña reflexión es darles unos cuantos consejos prácticos para cuando una situación de estas llegue a nuestra vida, cuando se presente la prueba o quizás le fallemos al Señor cayendo en la tentación, en los lazos del enemigo. Pues, ¿qué vamos a hacer? No debemos tirar la toalla, como algunos piensan, y olvidarnos de Dios y olvidarnos de todo. Al contrario, a pesar de que es un momento difícil, debemos hacer estas cosas que les voy a mencionar. Lo primero es que derramemos nuestro corazón delante del Señor, que le contemos a Dios exactamente cómo nos sentimos. Yo sé que esto está en contradicción con lo que muchos están esto está en contradicción con los planteamientos de muchos hoy, que están diciendo, no, tú lo que tienes que hacer es negar la situación, tienes que cancelar la situación, tienes que declarar y tienes que hacer esto. Lo que tenemos que hacer bíblicamente es derramar como agua nuestro corazón delante de la presencia de Dios, reconocer nuestra vulnerabilidad, cómo nos sentimos, incluso expresar a Dios nuestras dudas, en cierto modo nuestra incomprensión de las cosas. ¿Por qué? Porque así es como Dios espera es que procedamos. Lo hizo Job, lo hizo Ana, la mamá de Samuel, y lo hizo Jesús, incluso cuando en el huerto de Getsemaní dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dios se va a encargar de tomar todas nuestras dudas, todo nuestro enojo, incluso nuestro temor, nuestro dolor y nuestra confusión. Y de todas esas preguntas que tengamos, Él va a tomar cuenta y nos va a ayudar en medio de nuestra situación de desesperanza. Pero hay que hablar con Dios francamente y abrir nuestro corazón delante de su presencia. Hay que reconocer la desesperanza. Recuerden que David en el Salmo 116:10 dijo, me encuentro muy afligido. Él no negó esta condición de su alma. Me encuentro muy afligido. Pero dijo, sigo creyendo en Dios. Sigo creyendo en Dios a pesar de mi aflicción, a pesar de mi dolor, a pesar de mis dudas. Sigo creyendo en Dios. Segundo consejo, concéntrate en quién es Dios. Entonces debemos conocer a Dios. Debemos conocer los atributos de ese Dios en quien hemos depositado nuestra confianza. Debemos creer en Él. Su carácter inmutable nos va a ayudar mucho en las circunstancias difíciles, porque Dios no nos va a abandonar, como algunos han dicho por ahí, que Dios nos abandona a nuestra suerte. Jamás Dios abandona a sus hijos. Y en el momento de la aflicción debemos depender como nunca de esta característica de nuestro Dios, que Él no cambia. Él sigue siendo el mismo, muy a pesar de las circunstancias que estemos pasando nosotros, de los sentimientos y las emociones que estemos experimentando. Debemos recordar sus verdades eternas, sus promesas, su bondad hacia nosotros,
su amor inalterable, su presencia en nuestras vidas, porque ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca debemos, como dijo alguien, dudar en la oscuridad de lo que Dios nos ha dicho en la luz. En el momento de la comunión, cuando hemos recibido la luz de Dios, no dudemos de sus verdades cuando vengan las tinieblas, cuando venga el día de la prueba. En medio de su sufrimiento, Job, siempre mantuvo su confianza y su alabanza en el Señor. Y aún cuando llegó a maldecir el día en que nació, Job se mantuvo fiel y al final recibió la aprobación de Dios. Y él dijo, el Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Concéntrate en quién es Dios y concéntrate en todas sus maravillas que Él ha hecho en tu vida. Tercer consejo, confía en que Dios va a cumplir sus promesas. O sea, todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén por medio de Cristo, y ninguna de ellas se dejará de cumplir en nuestras vidas. Por lo que aún en el momento más desesperante, en el sufrimiento más duro, debemos depender y esperar pacientemente en esas promesas y no en cómo nos sentimos. Dijo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Él nos está conduciendo, hermanos, a un grado más profundo de madurez en nuestro carácter cristiano. Cuando estamos atravesando la prueba, como dice Santiago, siéntanse gozosos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas de vuestra fe producen paciencia, y la paciencia tiene su obra perfecta. Vamos a ser moldeados como Dios quiere que lo seamos. La perseverancia es importante, es definitiva en estos casos. Cuando mantenemos esa confianza en el Señor, aun cuando sentimos que Él nos ha abandonado, que no es una realidad, pero podemos sentirlo, entonces le adoramos más profundamente. Porque la verdadera adoración busca a Dios, no busca un sentimiento o una experiencia. Busca adorar a Dios independientemente de cómo se sienta la persona. La adoración no es la búsqueda de algún sentimiento, aunque ésta sea uno de intimidad con Dios. Es el buscar a Dios mismo. Y eso es clave para nuestro desarrollo espiritual. Cuarto consejo, recuerda lo que Dios hizo por ti. Hay que sentarse a pensar en las maravillas de Dios. Como le dijeron los amigos de Job en un momento, detente, Job, y considera las maravillas de Dios. Haz un acto en tu vida y ponte a pensar en cuántas cosas maravillosas no ha hecho Dios contigo. Bueno, eso debemos hacer nosotros cuando nos encontremos en situaciones de desánimo, de tristeza, de confusión. Tenemos que pensar en esos momentos que Dios nos ha dado de victoria, de bendición, cuando Él nos ha bendecido de muchas maneras. Aunque en un momento dado tengamos que decir como Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque hay momentos en que no hay palabras para explicar la oscuridad del momento, la dificultad del momento. Pero Dios, que permitió a su mismo Hijo pasar por un momento como ese, luego le resucitó. Y está hoy a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces, traer a la mente, traer a nuestras oraciones en un momento de acción de gracias al Señor, todo el pasado glorioso en donde Dios nos bendijo, puede ayudarnos a cobrar ánimo, porque Dios no cambia. Es el mismo que nos bendijo en el pasado, haciendo milagros incluso con nuestras vidas. Es el mismo que está en mi presente de prueba y de aflicción. Y Él no cambia. Él siempre me llevará a la victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Entonces, no experimentamos el sufrimiento como resultado de la persecución religiosa, por ejemplo.
no tenemos ese contexto hoy, por lo menos todavía. Hay muchos otros que sí están experimentando el sufrimiento por causa de la fe. Probablemente las causas de nuestro sufrimiento, de nuestras pruebas, sean otras, pero no importa. La realidad es que la fe tiene que ser probada de una manera u otra, pero nosotros no debemos olvidar estos consejos, hermanos. Cuéntale a Dios cómo te sientes. Realmente abre tu corazón y muestra tu frustración, tu dolor, tus dudas, cómo te sientes. Muéstralo al Señor. Después piensa en quién es Dios, cuán fiel es. Él es inmutable, Él no cambia, Él no te va a abandonar. Confía en que Él va a cumplir las promesas en tu vida, porque Él es fiel, no puede negarse a sí mismo. Y trae a tu mente, a tu corazón, los recuerdos de las maravillas que Dios ha hecho contigo, con tu familia. Y de todas estas cosas renacerá la esperanza. Y la confianza en el Señor se renovará, porque Dios está con nosotros para ayudarnos, amados hermanos. Es probable que algunos estén pasando por situaciones parecidas. Y quiero decirles que Dios está pendiente, que Él no se ha retirado, que Él todavía te ama y tiene planes contigo. Si tú estás caminando en su propósito, como dice en Romanos 8:18, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Quisiera hacer una breve oración y quiero pedir por una bebé que acaba de nacer, se llama Daniela, es familia de nuestra hermana Mari Padilla y está pues en una situación grave y la tienen hospitalizada. Rogamos a Dios que Él ponga su mano sobre esta pequeña, sobre su mamá y sobre toda la familia. Y bueno, esperemos que de ayer que recibí la noticia a hoy se encuentre mucho mejor. Te damos gracias, Señor, por la verdad de que tú no cambias. Tú eres fiel, eres verdadero. Y, oh Señor, harás cumplir tus promesas en nuestras vidas. Ayúdanos en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la prueba, para que podamos seguir creyendo en ti, para que podamos derramar nuestro corazón como agua, Señor, en tu presencia y contar con que tú estarás allí presente para ayudarnos a salir adelante. Rogamos por la salud de Daniela, Señor, esta bebé que está en peligro de su vida. Te suplicamos, Padre, en nuestro humano deseo, Señor, que tú les sanes y le levantes y pueda ser entregada a su madre, Señor, sin ningún problema, para gloria y alabanza de tu nombre. Cuida a Daniela y a su mamá, Señor, y a toda la familia. Padre bendito, te suplicamos que te glorifiques en este caso, Señor. Y así, Señor, pongo en tus manos la salud de nuestros enfermos en nuestra iglesia, Señor. Te pido por mi esposa, en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego que también a ella tú le des una bendición, una sorpresa, Señor, sanándole completamente de todo mal, Señor. Glorifícate en su vida, sosténle y fortalécele, Señor. Premia su fe, porque definitivamente ella cree en ti, Señor, y confía en tus promesas. Bendice así, Señor, a Carlos Menchaca. Esperamos recibir noticias, Padre, Señor, de su recuperación, Padre. Ayúdale y glorifícate en su vida. Así, Padre amado, en cualquier otro enfermo, seguimos pidiendo por nuestra familia, Señor, nuestras necesidades, nuestras y de nuestros familiares, que tú te glorifiques en cada una de estas situaciones. Gracias por la buena noticia de nuevo nieto o nieta que va a tener nuestros hermanos Menchaca. Señor, hijo de Félix, te pido que tú lleves a final este embarazo sin ninguna novedad, que todo sea bien para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y te lo suplicamos en él, Señor, esperando en ti. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y disculpen las interrupciones. La paz de Cristo sea con todos. Amén.